Esta es la predicación correspondiente al domingo 19 de noviembre de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia es el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7 y capítulo 11, versículos del 1 al 9. La semana pasada veíamos cómo el profeta Oseas usaba la relación padre-hijo para hablarnos de la relación de Dios con su pueblo Israel. Y esta semana vamos a ver cómo el profeta Isaías nos habla de esta misma relación por medio de otra metáfora, la que Israel es una viña. En Isaías capítulo 1, versículo 1, con el que comienza el libro, se nos dice que visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, sobre Judá y Jerusalén en tiempos de Ocías, Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Es decir, que nos encontramos exactamente en el mismo periodo que tuvo su ministerio el profeta Oseas. De hecho, lo vimos la semana pasada, así se describe o se encuadra también el ministerio del profeta Oseas en tiempos de Ocías, Jotán, Ahaz y Ezequías como reyes de Judá. La única diferencia es que él fue profeta en el reino del norte, en Israel, mientras que Isaías está centrado en el reino del sur, en Judá. Y por lo tanto, Oseas tuvo su ministerio con el reinado de Jeroboam II, allí en el reino del norte. Hablamos, por tanto, del siglo VIII a.C., antes del ascenso y la invasión del imperio asirio, que, como ya sabemos, terminaría con el reino del norte en el año 722 a.C., y que va a asediar Jerusalén, aunque no va a conseguir tomarla, en el año 701 a.C. El profeta Isaías canta la canción de un amigo. Ese amigo es Dios, que tiene una viña, que es Israel. Ese amigo tiene una viña en una colina fértil, como nos dice el versículo 1 de este capítulo 5. Gran parte de Israel se sitúa en zonas montañosas, así que son terrenos que hay que trabajarlos mucho para que puedan dar fruto. Y eso es lo que se describe a continuación, versículo 2. Aró la tierra, le quitó las piedras, sembró en ella las mejores vides, en medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Después de que el amigo tomara todo el tiempo y el esfuerzo por quitar las piedras, arar, sembrar las mejores cepas, construir una torre de vigilancia y excavar un lagar entre rocas, solo quedaba esperar una buena cosecha. Pero, por el contrario, en lugar de cosechar buenas uvas dulces, el resultado fue que crecieron uvas amargas. Se cosechan uvas amargas cuando se mantienen las viñas cuando no se mantienen las viñas con el nivel de humedad adecuado, cuando no se podan las cepas o cuando pues, no se presta el cuidado adecuado, cuando no se trabajan y no se cuidan adecuadamente las viñas. Pero qué frustración cuando, a pesar de todo el esfuerzo y el cariño invertido, el resultado es el mismo que si no se hubiera hecho nada. Así que es lógico preguntarse, como ocurre en el versículo 4, ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? La semana pasada veíamos cómo la relación de Dios con su pueblo es tormentosa, que a pesar de cuidarlo amorosamente como un hijo, este hijo se rebela y reniega de su padre. Y ahora escuchamos nuevamente el lamento de Dios por su pueblo, que ya no sabe qué hacer con su viña. A pesar de todo el cuidado y el esfuerzo, en lugar de uvas dulces, ha producido uvas amargas. ¿Qué más puede hacer Dios por su pueblo? Versículos 5 y 6 del capítulo 5 que dice: déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en lugar silvestre
donde no se poda las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. Dios va a retirar toda la protección y el cuidado que ha tenido por su pueblo, es decir, que va a dejar a Judá solo, abandonado a sí mismo. Al igual que como el hijo rebelde que se le deja marchar para que experimente las consecuencias de sus actos, aquí la viña es dejada sin cerca, sin vigilancia y sin cuidados. Así que el resultado no tarda en llegar. El abandono de la viña es evidente. El texto nos da las pistas de la interpretación de esta parábola o de esta alegoría. Versículo 7, aunque nosotros ya lo hemos anticipado al principio. Pero lo leemos en el versículo 7. La casa de Israel es la viña del Señor del universo. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Los frutos dulces de justicia y de rectitud que esperaba Dios de su pueblo se han tornado en realidad en esas uvas amargas de injusticia y de violencia. Estas uvas amargas son, como leemos a continuación el capítulo 5, aunque no forma parte de nuestra lectura de hoy, pero lo voy a mencionar para que lo sepamos. En el versículo 8 encontramos la especulación inmobiliaria y la acumulación de riquezas. En el versículo 11, una actitud hedonista y complaciente. En el versículo 20, encontramos posverdad y relativismo, como diríamos hoy en nuestras palabras actuales, pero vienen a ser exactamente lo mismo. Versículo 23, la corrupción y la perversión de la justicia. Estas son las uvas amargas que la viña que es Israel está produciendo a Dios. Para entender esto bien, tenemos que entender que la identidad de Dios no se comprende en términos modernos de una identidad individual, sino de una identidad relacional. Eso quiere decir que Dios se define no por lo que es en sí mismo, sino por dos elementos, por lo que hace, por sus acciones. Por eso constantemente a lo largo de la Escritura se nos habla de las acciones de Dios, y por su relacionalidad, por su relación, en este caso por su relación con su pueblo. Eso quiere decir que las acciones de su pueblo hablan acerca de Dios, porque está determinado su identidad por su relación, por su relacionalidad. Entonces, si Israel no está actuando conforme al pacto, esto está hablando también de Dios. Y por eso tenemos toda esta relacionalidad de idas y venidas que encontramos en la Escritura para hablarnos de Dios. Y por eso esa relación siempre convulsa, como decíamos la semana pasada, ese amor convulso o esa relación tormentosa que mencionamos en esta semana. Así que esas uvas amargas hablan de Israel, pero que también habla de Dios, porque lo que hace Israel habla de la identidad de Dios. De ahí que, por ejemplo, cuando Dios dice sed santos o seréis santos porque yo soy santo, en realidad es una cuestión no de ética o de moral que Israel ejerce en sí mismo, sino es una cuestión relacional. Habla, lo que hace Israel habla acerca de Dios y viceversa. Por lo tanto, el pueblo de Israel será santo porque está en relación adecuada con Dios y dejará de serlo en la medida en que esa relación se rompe. Por lo tanto, volviendo un poco a nuestro hilo, el imperio asirio invade y saquea el reino del norte y avanza hacia el reino del sur, invadiéndolo también. El texto de Isaías, de una manera extraordinariamente descriptiva, nos narra el camino asirio hacia Jerusalén. Versículos
28 al 33 del capítulo 10, que son los versículos anteriores a lo que leemos en el capítulo 11, que forma parte también de nuestra lectura de hoy. Pero para entender bien lo que se nos dice en el 11 hay que leer todo lo de los capítulos anteriores, y especialmente este capítulo 10. En el capítulo 10, versículo 28 hasta el 32, se nos va relatando de una forma muy descriptiva ese ascenso, ese camino, del imperio asirio hasta llegar a las puertas de Jerusalén. Y dice lo siguiente: subiendo de Samaria ha caído en el año 722 a.C., pues subiendo desde Samaria ya va llegando hasta Ayatz, cruza luego por Migrón, deja el bagaje en Micmas, va y cruza el desfiladero, pasa la noche en Gebá, tiembla de miedo en Ramá, huye Gibá de Saúl, grita fuerte, Bat Galín, Laís, escúchala tú, dale respuesta a Anatot. Madmená no sabe dónde va. Los de Gebín buscan seguridad. Un día, para hacer alto en Nob, y ya alarga su mano hacia el monte Sión. Sión es Jerusalén. Vemos esta progresión descriptiva que va caminando el imperio sirio hasta llegar a las puertas de Jerusalén. Leemos, por tanto, en estos versículos esta progresión del ejército asirio, la celeridad del avance, la desesperación y la angustia de cada ciudad de Judá, y se leen en estos versículos, camino a Jerusalén. Pero de pronto la acción se detiene justo a las puertas de Jerusalén. Y Asiria ya solo está a punto de extender su mano hacia Jerusalén. Y cuando ya parece que está todo perdido, ocurre algo inesperado. Versículo 33, la primera parte del versículo 33 del capítulo 10. Pero miren, el Señor del universo, con gran fuerza, cortará al poderoso árbol de Asiria. A pesar de que Dios había dicho que iba a abandonar a su viña, al final acude una vez más en su ayuda. A pesar de la infidelidad de su pueblo, Dios se muestra fiel al mismo. Y es en este contexto cuando la palabra de Dios, transmitida por el profeta Isaías, anuncia la llegada de un rey y la renovación de toda la creación bajo su reinado. Es importante siempre contextualizar los textos. Vemos que esta promesa de la llegada de un rey futuro y que bajo su reinado se va a renovar toda la creación está dentro de este contexto. Pero ¿a qué respuesta? ¿A qué será respuesta a este rey y su reinado? Lo que ya hemos dicho, pero vuelvo a repetir, vuelvo a recapitular. Como ya hemos visto, cuando emergen las atrocidades de una guerra y el pillaje, cuando llega la destrucción de una invasión, cuando la sociedad parece venirse abajo por la especulación, por la acumulación de la riqueza, por la corrupción y la perversión de la justicia, cuando solo importa tu propia felicidad y cuando impera la mentira y la posverdad, entonces es cuando pedimos que alguien ponga orden y que alguien haga justicia. Es importante que todo esto es dicho sobre su propio pueblo, el pueblo de Dios. Por lo tanto, siempre recordamos que la condición de pueblo de Dios no lo exime de responsabilidad, todo lo contrario, tampoco le confiere una posición por encima de otros pueblos, ni tampoco legitima ningún tipo de atrocidad ni barbaridad, ya sea perpetrada por Israel o ya sea de otros imperios, como en este caso el imperio asirio respecto al pueblo de Dios. Cuando todo esto ocurre, como ocurre hoy en día, entonces deseamos que se haga justicia y que alguien ponga orden. Y entonces es cuando se promete, cuando Dios, por su palabra, promete un nuevo rey y que bajo su reinado toda la creación será cambiada, toda la creación será transformada, será renovada, será planificada. Así que se promete un nuevo rey de la familia de David, porque a la familia de David se hicieron la promesa de permanencia del reino, que como un rebrote en el tocón de un árbol talado, surge como la promesa de un nuevo comienzo.
Qué bonita esta imagen, esta metáfora, ¿no? Ese árbol que ha sido talado y queda el tocón del árbol, pero está surgiendo un pequeño rama verde que está anunciando ese nuevo comienzo. Pues como ese nuevo comienzo de ese árbol, así será el nuevo rey que va a venir. El versículo 1. El Mesías, y acordamos, hablo de rey porque Mesías significa ungido de Dios, que es el nuevo rey que va a venir. Entonces, por eso hablamos de rey. Un nuevo rey sobre el que reposará el Espíritu del Señor y que lo capacitará para ejercer un reinado completamente diferente. Versículo 2. Ya hemos explicado a lo largo de toda esta temporada que el rey debía asegurar, el rey en Israel, como los reyes en el mundo antiguo, debían asegurar un orden sabio y justo para su pueblo. Y, como en el caso específico de Israel, ser garante del pacto de Dios con su pueblo. A pesar de ello, los reyes en Israel buscaron su propio interés, crearon profundas desigualdades entre su pueblo y fueron infieles al pacto con Dios, arrastrando con ellos al pueblo. Así que no es extraño que este nuevo rey prometido vaya a reinar con sabiduría, siendo fiel al Señor y a su pacto. Versículo 2. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Todos esos son los elementos que en este nuevo rey van a estar encarnados por medio del Espíritu Santo, pero son los elementos que definen y que deben definir al buen rey. La sabiduría, el entendimiento, el consejo y la fidelidad del Señor. Ese rey justo, ese rey futuro, reinará creando un orden justo. Él, como dice versículos 3 y principio del 4, él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. Además, este rey no basará su reinado en la violencia, sino en su palabra, en la justicia y en la verdad. Versículos 4 al 5. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Y gracias a este reinado sabio y justo, toda la creación será renovada y restaurada como una nueva creación, sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento y sin mal. En ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Estos son los versículos de este capítulo 11, versículos del 6 al 9. Esta es la esperanza bíblica que tenemos aquí en Isaías, en el capítulo 11, que lo tendremos en el capítulo 65 de este mismo libro de Isaías, que por supuesto lo tendremos allá en el Apocalipsis, pero que tendremos en otras partes también del Nuevo Testamento, como en primera carta de Pedro.
Esa es la esperanza bíblica. El reinado de Dios, del que constantemente nos hablan los evangelios, como el mensaje fundamental que Jesús está transmitiendo, el reinado de Dios, por medio de su Rey prometido y la renovación de toda su creación en una nueva creación, como la que ya he dicho que nos habla Isaías, Apocalipsis, primera de Pedro y otros pasajes. Desde el siglo XIX, en el mundo occidental, el mundo cristiano, se ha venido dando una oposición entre dos maneras de entender el Evangelio. Por un lado, el Evangelio consiste en ganar almas que vayan al cielo tras la muerte. Y por lo tanto, ninguna otra cosa puede distraernos de esa tarea fundamental. Y hay, por tanto, que compartir el Evangelio como un mensaje de salvación individual. Y evangelizar es compartir ese mensaje para que la gente se convierta, para que un día su alma vaya al cielo. Por otro lado, hay otra tendencia, o ha venido dándose otra tendencia, en la que el Evangelio consiste en buscar el reino de Dios, pero entendido como una mejora de la sociedad en favor de los pobres, de los migrantes, de la trata de seres humanos, de denunciar los sistemas políticos injustos, de trabajar en favor del medio ambiente, de la creación, todos estos elementos ahora ya más actualizados, os estoy diciendo, ¿no? Eso es lo que importa, pero sin tener un mensaje claro que transmitir. Hay una polarización entre testimonio en acciones, el testimonio del reino y transmitir un mensaje, proclamar un mensaje de salvación individual. Y estos dos modelos han estado pues polarizados a lo largo de todo el siglo XX. Sin embargo, cuando recuperamos el Evangelio tal y como la Biblia nos transmite, y por eso siempre hacemos tanto énfasis en la estructura narrativa de la Biblia, en tener claro todo el desarrollo de la Biblia, en considerar toda la Biblia en su conjunto y no partes y fragmentos aislados de la misma, es para esto, para comprender la dimensión completa del Evangelio, para no quedarnos con visiones reduccionistas o parciales del Evangelio. Por tanto, cuando recuperamos el Evangelio en su completitud, tal y como la Biblia los transmite, vemos que esta dicotomía entre una salvación individualista o individual y un énfasis en una mejora de la sociedad para atraer el reino de Dios es una dicotomía falsa. La esperanza bíblica no es ir a un cielo descarnado. Esta no es la esperanza bíblica. No encontraremos nunca en la Biblia que toda la esperanza es ir al cielo con el Señor. No es esto. Es cierto que, y esto lo encontramos en la Biblia, que aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador estarán en comunión con el Señor, con el Padre, tras la muerte. Pero ese no es el final de la historia. En todo caso, encontramos en algunas partes del Nuevo Testamento esta idea o aproximaciones a esta idea, pero siempre como algo no definitivo, como algo que no es todo lo que cabe esperar. Ya que Jesús es ese rey justo y sabio del que nos habla todo el Antiguo Testamento, y que Jesús como rey justo y sabio ha inaugurado el reino de Dios y su nueva creación que está aún por consumar, precisamente porque Jesús ha encarnado este rey, este Mesías, es porque el reinado de Dios ya ha comenzado con la vida y la predicación de Jesús. Y es porque el mal y el pecado ya han sido derrotados en la cruz. Y es porque la muerte ha dejado de tener vigencia con la resurrección. Porque todo esto ha ocurrido, esperamos unos cielos nuevos y una nueva tierra. Y porque todo esto ha ocurrido, y porque el mundo sigue discurriendo como allí en el siglo VIII a.C., anunciamos una vez más el Evangelio. Es decir, las buenas noticias de que efectivamente el mundo tiene arreglo. Es normal y frecuente encontrarte con personas que dicen, bueno, es que el mundo no tiene arreglo.
Pero la esperanza bíblica, la esperanza cristiana, es la contraria. Es el mundo tiene arreglo, pero no tiene arreglo porque nosotros lo vayamos a arreglar. No tiene arreglo porque nosotros vayamos en la búsqueda de un horizonte utópico que nos diga que el mundo tiene arreglo o que podamos arreglarlo en cierta medida, en cierta manera, yendo tras ese horizonte utópico al que podamos llamar reino de Dios. No es esto el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es porque precisamente Jesús fue y es ese rey justo y sabio que ha dado comienzo, que ha inaugurado el reino de Dios y su nueva creación por medio de su vida, de su predicación, de lo que ocurre en la cruz, de la victoria en la cruz sobre el pecado y sobre el mal y sobre la victoria sobre la muerte y la resurrección, porque todo eso ha ocurrido, porque todo eso es una realidad presente y futura. Entonces podemos esperar nuevos cielos y nueva tierra bajo el reinado de Dios. Y por lo tanto, el reino de Dios no es un horizonte utópico, ni la creación va a ser desechada y tirada a la basura y por lo tanto toda nuestra esperanza es un irnos al cielo tras la muerte, sino que es una visión integrada de lo que Dios va a hacer en toda su creación por medio del reino, de su reino, de ese reinar que comienza con Jesús como Señor y Salvador del mundo. Por todo ello, somos invitados a volver nuestra mirada, a volver toda nuestra vida a Dios, que es lo que significa arrepentirse, volvernos a Dios. Ese Dios que viene a nosotros en Jesús. Por eso tenemos que volvernos a Él, porque Él viene a nosotros. Pues volvemos a este Dios que viene a nuestro encuentro en Jesús, que es presencia de Dios en el mundo, y somos invitados, por tanto, a poner la fe que confía, la fe que es confianza, la fe que es fidelidad, la fe que es lealtad en este Jesús, que es presencia encarnada de Dios en el mundo, para encontrarnos con Él, para que nuestros pecados sean perdonados y para que seamos participantes de su pueblo, de su reino y de su nueva creación. También somos invitados no solo a esperar el reino, no solo a esperar los cielos nuevos y la nueva creación, no solo a saber que esa es la esperanza cristiana, sino a encarnar el reino aquí y ahora. Pero el reino ya no se convierte en un horizonte utópico, sino en una realidad por venir, porque ya ha sido inaugurada. La Iglesia no construye ni trae el reino de Dios por sí misma, porque el reino es hecho posible por Dios que viene a nosotros. Pero sí, la Iglesia sí encarna socialmente aquello que encarnamos como cuerpo, como pueblo de Dios, su testimonio, el testimonio de que existe esta realidad que viene a nosotros, la realidad del reino de Dios y su nueva creación, y anticipa esa realidad, esas nuevas condiciones de existencia, aquí y ahora, con lo que dice y con lo que hace, como un todo, aunque sea de una manera parcial y limitada. Así que la Iglesia es invitada a acoger al huérfano, a la viuda y al migrante. Que encontramos siempre en los textos bíblicos, esta triada, huérfano, viuda y extranjero. Extranjero no es el extranjero que viene a hacer turismo, es el migrante que viene, que acude al pueblo de Dios. El huérfano, la viuda y el migrante son en el texto bíblico siempre los más vulnerables, los más desprotegidos, los que menos tienen. Pues es invitada a acoger al huérfano, al viudo, al inmigrante, a cuidar de la creación buena de Dios, a buscar un orden sabio y justo para la sociedad,
de múltiples formas y de múltiples maneras, y cada iglesia local puede estar llamada a cosas distintas por Dios. No tenemos por qué tener un patrón único, y en cada situación y en cada contexto podemos ser llamados a involucrarnos y a encarnar algo distinto, que transparente, que haga presente el reino de Dios, su justicia y la nueva creación. Eh, eh, Puedes tener que ver también con la bondad y con la belleza de la creación a través también de la cultura y de las manifestaciones artísticas. Pueden ser muchísimos elementos a los que podemos estar llamados como iglesia, pero también como creyentes. Y por tanto tendremos que preguntarnos en qué manera, de qué forma podemos hacer real, presente, aquí y ahora, el reino de Dios y su nueva creación. Y no hacemos todo esto no motivados por un activismo social, que siendo loable y siendo necesario y siendo importante, y que incluso en sí mismo podría ser un atisbo de esa transformación de Dios, de lo que Dios quiere para su creación, pero que siempre será fragmentario, incompleto y parcial, y nunca llegará a la plenitud de lo que Dios quiere, porque el reino de Dios siempre es de Dios. Pero, como decimos, la Iglesia no hace todo esto dirigidos por un activismo social o dirigidos mucho menos por una agenda política, sino en el convencimiento de que Dios viene a nosotros para reinar. Porque tenemos ese convencimiento, tenemos esa confianza, tenemos esa fe. También nosotros debemos aquí, ahora, que sea de una forma muy pequeña, poder transparentar y hacer presente el reino de Dios con aquello que decimos y con aquello que hacemos, pero no solo individualmente, sino también como iglesia, socialmente. Encarnamos socialmente esta realidad del reino de Dios y la nueva creación. Así que a eso somos invitados. Queda poco más que decir en esta mañana. Todos somos invitados a recibir y aceptar a Jesús como Señor y Salvador, sabiendo que no es solo una salvación individual a que esperamos, sino con ello nos hacemos participantes del pueblo de Dios, de su reino y de la esperanza en la nueva creación. Y a esto debemos responder, a esta llamada debemos responder. Y si respondemos afirmativamente, entonces involucrarnos y participar como pueblo de Dios de esta nueva realidad. Que así sea. Amén.